Los sueños de Ángela. Los sueños de Ángela. Les contaba al principio que ayer vi que la psicoanalista Fabiana Rousseau, una psicoanalista lacaniana muy conocida, bastante conocida en el ambiente psicoanalítico, pero que por otra parte acompaña a sobrevivientes y víctimas de la dictadura, había subido en una revista especializada que se llama Lacan Emancipa un nuevo artículo sobre los sueños de Ángela Urondo Raboy, a quien muchos de ustedes tal vez conocerán. Yo la he visto, la he tratado un par de veces, no conocía esta historia, por eso la leí con fruición y también leí y traté de entender el análisis lacaniano que hace Fabiana Rousseau sobre los sueños que tuvo Ángela, que recordamos es la hija de Alicia Raboy y del poeta Paco Urondo. Y realmente me pareció una historia fascinante, enigmática y que completa de alguna manera la idea que tenemos todos sobre la memoria, sobre lo que significa la memoria. Recordemos que Ángela tenía 11 meses cuando en junio de 1976 viajaba con su madre y su padre en un auto hacia Mendoza, y que fueron interceptados en el camino a plena luz del día. Su padre fue asesinado y su madre, junto con ella, que tenía, repetimos, 11 meses, era un bebé, fueron secuestradas. Su madre luego fue desaparecida y fueron secuestradas, decía, en el Palacio Policial de Mendoza, un centro clandestino que después se llamó D2. Ahora, Ángela no tenía memoria a los 11 meses de ese lugar, no recordaba haber vivido eso. Fue pocos meses después trasladada a la Casa Cuna de Mendoza, y también un tiempo después vivió con otra identidad muchos años, sin tener idea. A ella le habían dicho que sus padres habían fallecido en un accidente automovilístico, no le contaron ni lo del asesinato, ni le contaron que ella, bebé, había sido llevada con su madre al lugar donde se perdió efectivamente el rastro de su madre. Así que Ángela era una chica que ahora es dibujante, es poeta, es escritora, pero en aquel momento, durante toda su infancia y prácticamente durante toda su adolescencia, era otra persona que tenía otro nombre y que ignoraba por completo todo esto que acabamos de contar. Sin embargo, desde los 2 años, desde los 2 hasta los 15 años, sin poder unir esto que voy a contar con nada de su pasado porque lo ignoraba, Ángela empezó a soñar. Ella lo dice acá más claramente, es la voz de ella, en las largas entrevistas que hizo Fabiana Rousseau con ella. Yo soñaba con este lugar durante gran parte de mi infancia. Tenía una pesadilla recurrente, que era más o menos igual siempre. Una pesadilla donde yo recorría lugares físicos, pasillos con puertas, veía la fachada de una esquina con una perspectiva particular, o entraba en una habitación que estaba iluminada, pero no veía ventanas ni luces. A veces escuchaba pasos que se acercaban por el recorrido de una escalera. Este sueño, a medida que pasaban los años, se repetía con algunas variantes. A veces yo iba por ese pasillo, me perseguían y corría, sentía desesperación. Otras no, sueños de mucha angustia, pero sin embargo yo me despertaba y no podía decir qué de eso me daba angustia. Entonces
decía: soñé algo feo. Uno se imagina a esa chica desde los 2 a los 15 años teniendo ese sueño recurrente de lo que acabo de describir, de un pasillo, de un lugar con cierta luz pero sin ventanas. Ella no podía visualizar ninguna ventana y sin embargo veía una silueta iluminada. Las ligeras variantes a lo largo del tiempo fueron incluyendo más detalles y también se fueron constituyendo en un enigma para ella misma, porque era un sueño evidentemente recurrente que duró muchos años y no coincidía con absolutamente nada de lo que ella sabía de sí misma, porque no podía hilar, no podía hilvanar, no podía asociar esas imágenes de angustia que sin embargo no, como ella dice, no le provocaban angustia, sino una incomodidad, hasta que finalmente, más adelante, en su vida, ella no podía explicarse porque si lo traumático de su vida había sido perder a sus padres en un accidente automovilístico, nada de su sueño recurrente tenía que ver con un accidente automovilístico. No había ruidos, salvo los pasos en las escaleras. Es decir, había ahí una memoria inconsciente, que después Fabiana Rousseau lo analiza en términos que yo no me animo a contárselos a ustedes, porque para entender Lacan y para entender las interpretaciones de Lacan hay que haber leído un poco más a Lacan de lo que lo hice yo. Entonces mejor nos quedamos con el relato de Ángela, que creo que en sí mismo es muy impresionante, porque ella dice que durante todos esos años era como una pesadilla que se fue haciendo más vívida, pero que no le daba miedo. Veía y trataba, incluso dormida, de retener algunos indicios más de ese pasillo, de esas puertas. A veces veía caras borrosas, pero no se detenía ni quería saber de quiénes eran esas caras borrosas, hasta que en determinado momento, en uno de esos sueños, ve a su madre. Y en ese mismo momento en el que, en ese sueño recurrente que llevaba ya más de 10 años soñando, ve a su madre, sabe que es su madre, porque ella no la había conocido, la perdió a los 11 meses, pero había visto fotos y por una cuestión íntima, onírica también, sabe que a quienes encuentra en ese lugar, detrás de una puerta, de una última puerta de un pasillo, es la madre, y es ahí que experimenta, cuando se despierta, la primera vez que experimenta la sensación de la pérdida de la madre, y ahí se vuelve angustia. Esto hubiese quedado como prácticamente una cosa anecdótica, hasta que en 2011 comienza el juicio por los secuestros y asesinatos en el D2 de Mendoza. Ángela va a testimoniar, porque ya ahí sí sabía qué había pasado con su padre y qué había pasado con su madre, y empieza a escuchar los testimonios de otros sobrevivientes y empieza a escuchar los relatos de cómo era ese centro clandestino de detención, y empieza a darse cuenta de que todos los detalles que relatan los testigos mucho mayores que ella, que habían estado detenidos en el D2, coinciden con sus sueños. Hablan de la escalera, hablan del pasillo, y entonces dice, bueno, quiero conocerlo, quiero ir ahí a ver, porque, por supuesto, estaba escalofriada de darse cuenta de que su sueño recurrente tenía que ver, o podía llegar a tener que ver en ese momento, todavía no lo había confirmado, con algo que ella había vivido a los 11 meses. Así que finalmente va
en una comitiva a ese centro clandestino de detención. Y lo más impresionante, lo más impresionante para mí, que leí la historia ayer, es que durante todos esos años ella había soñado con un lugar en el que se veía algunas figuras, estaban iluminadas, pero estaba segura de que no había ninguna ventana. Cuando entran en esa visita guiada, ya dentro del marco del juicio por lesa humanidad, a el D2, y comienza a reconocer el pasillo y comienza a reconocer el tramo de la escalera que baja y se da cuenta de que ese es el lugar con el que ella había estado soñando toda su vida, entra a una de esas celdas y se da cuenta de que no tienen ventanas, pero hay luz de claraboya. Ella no había soñado nunca con una luz de claraboya, pero esto explica la verosimilitud, si uno quiere buscarle una palabra, de lo onírico. Dentro de lo onírico, que siempre uno piensa en lo onírico como lo que no tiene lógica, como lo que no tiene razones, había una explicación de por qué ella, desde los 11, eso que había vivido a los 11 meses, lo había soñado hasta los 15 años, sin ventanas y sin embargo con cierta luz. La historia es realmente muy impresionante porque es la primera vez en ese juicio. Hay un momento en el que ella se presenta ante el tribunal y dice que ella tuvo ese sueño recurrente, que no puede explicar por qué lo tuvo, que los datos coinciden con el D2. Ella se acababa de enterar que ahí había estado un tiempo, muy poco tiempo, con su madre, pero sobre todo que era el último lugar donde había visto a su madre. Y entonces les dice a los jueces que si quieren, ella les puede contar los sueños. Y les cuenta todos los sueños que tuvo, las diferentes versiones del mismo sueño que coinciden con ese centro clandestino de detención. Esa es la primera vez que en un juicio de delitos de lesa humanidad que se hace en la Argentina se toma un sueño como parte de un testimonio. Es algo increíble y finalmente lo que analiza, les tiro el título pero no el análisis porque no me animo a hacerlo, pero lo que plantea Fabiana Rousseau desde el psicoanálisis y con toda esta historia que es realmente muy impresionante, es que lo que pone en jaque o lo que pone en cuestión toda esta historia de los sueños recurrentes de Ángela, que tenía, es digamos, el inconsciente, la memoria inconsciente. Uno siempre tiene la sensación, o es la idea más difundida, de que la memoria tiene que ver con cosas que se han vivido, de las que se ha sido conscientes y que uno preserva, ¿no? Que preserva y que no olvida, que a eso le llamamos memoria. Sin embargo, este caso de Ángela Urondo Raboy lo que pone de manifiesto es que un bebé de 11 meses en una situación absolutamente traumática como lo que le sucedió a ella es, y esto abre la puerta a que sea posible en muchas otras circunstancias, es capaz de recordar con el inconsciente. Por suerte se dieron las circunstancias en las que ella pudo unir todo eso que había soñado con su pasado, con su historia, darle lógica, darle verosimilitud y además impresionarse con su propia capacidad de tramitar ese recuerdo traumático en formas de sueños que no la habían torturado, pero sí la habían perturbado a lo largo de su vida. Esa perturbación tuvo de alguna manera un coto cuando pudo presentarse ante la justicia, pudo ver el lugar y además pudo de alguna manera hacer el duelo por esa madre que había dejado de ver en ese instante en el que su inconsciente fijó en su memoria ese lugar.